Mi nombre es Isabel Martínez, y durante los últimos 5 años he vivido la pesadilla más cruel que una familia puede infligir a uno de los suyos. Todo comenzó cuando mi padre, don Roberto Martínez, murió en un accidente de tráfico inesperado. Era un hombre próspero, dueño de 3 empresas constructoras y varias propiedades inmobiliarias en el centro de Madrid. Lo que no sabía entonces era que su muerte desataría la codicia más despiadada de mis propios hermanos. Recuerdo perfectamente aquel día gris de noviembre cuando regresé del funeral. Mis hermanos Carlos y Patricia me esperaban en el despacho de papá con caras largas, pero había algo en sus ojos que no me gustó. Carlos, el mayor, siempre había sido ambicioso, pero Patricia, mi hermana menor, solía ser más noble. Ese día, ambos parecían diferentes, como si hubieran hecho un pacto secreto. El abogado de la familia, el señor Jiménez, llegó 1 hora después con el testamento. Papá había dejado todo muy claro. La herencia se dividiría en partes iguales entre los 3 hermanos. Las empresas, las propiedades, las cuentas bancarias, todo debía repartirse equitativamente. En total, hablábamos de un patrimonio valorado en más de 8 millones de euros. Sin embargo, esa misma tarde comenzaron las maquinaciones. Carlos argumentó que él había trabajado más años en las empresas familiares y que merecía una parte mayor. Patricia, influenciada por su esposo, un contador sin escrúpulos llamado Miguel, comenzó a cuestionar mi derecho a heredar porque había estudiado medicina en lugar de dedicarme al negocio familiar como ellos. Durante las siguientes semanas, la tensión familiar se volvió insoportable. Cada reunión terminaba en gritos y acusaciones. Carlos me reprochaba haber abandonado a la familia para estudiar en el extranjero, mientras Patricia insistía en que yo no entendía nada de negocios y que mi parte de la herencia estaría mejor administrada por ellos. La gota que colmó el vaso llegó 3 meses después del funeral. Recibí una llamada del señor Jiménez, el abogado de papá, pidiéndome que fuera urgentemente a su despacho. Cuando llegué, encontré a Carlos y Patricia ya sentados, con sonrisas que me helaron la sangre. El señor Jiménez me explicó que habían encontrado un documento fechado apenas 1 mes antes de la muerte de papá, donde aparentemente él modificaba su testamento. En este nuevo documento, papá supuestamente me desheredaba por ingratitud y abandono familiar, dejando todo el patrimonio para ser dividido únicamente entre Carlos y Patricia. Me quedé sin palabras. Conocía a mi padre mejor que nadie y sabía que jamás habría hecho algo así. Siempre había estado orgulloso de mi carrera como médico y me había apoyado en cada decisión, pero el documento estaba allí, con lo que parecía ser su firma y el sello del notario. Mis hermanos no perdieron tiempo. Esa misma semana iniciaron los trámites para dividirse la herencia sin incluirme. Tomaron control de las empresas, vendieron 2 de las propiedades más valiosas y comenzaron a liquidar las cuentas bancarias. Cuando intenté protestar, Carlos me dijo fríamente que si no estaba conforme, podía impugnar el testamento en los tribunales, pero que eso me costaría una fortuna y años de litigios que probablemente perdería. Patricia, por su parte, adoptó una actitud aún más cruel. Me recordó que yo había elegido mi camino al alejarme del negocio familiar y que ahora debía asumir las consecuencias. Su esposo Miguel se rió en mi cara y me dijo que debería agradecerles por no reclamarme los gastos de mi educación universitaria, que según él, había pagado papá con dinero que realmente pertenecía al negocio familiar. Devastada y prácticamente sin recursos para enfrentar un juicio costoso, pasé meses intentando encontrar alguna forma de demostrar que el segundo testamento era falso. Visité al notario que supuestamente había autenticado el documento, pero él insistía en que todo estaba en orden. Busqué abogados, pero sus honorarios eran prohibitivos, especialmente considerando que mis hermanos habían logrado congelar mi acceso a cualquier dinero familiar mientras se resolvía la situación. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Una tarde, mientras revisaba por 10ª vez los documentos del supuesto Nuevo Testamento, noté algo extraño en la fecha. El documento estaba fechado el 15 de octubre, pero recordé vívidamente que ese día papá había estado hospitalizado debido a una neumonía que lo tuvo en cuidados intensivos durante 1 semana completa. Corrí al hospital y solicité los registros médicos de mi padre. Efectivamente, del 12 al 19 de octubre, papá había estado internado, sedado y con ventilación asistida. Era físicamente imposible que hubiera estado en la notaría firmando documentos el día 15. Con esta evidencia, busqué a la abogada Cristina Mendoza, una especialista en derecho sucesorio, que aceptó tomar mi caso con honorarios contingentes, es decir, solo cobraría si ganábamos. Cristina era una mujer menuda pero feroz, con más de 20 años de experiencia
y una reputación impecable. Cuando le mostré los registros hospitalarios, sus ojos se iluminaron. No solo teníamos prueba de que papá no pudo firmar el documento, sino que la existencia de registros médicos tan detallados hacía nuestro caso prácticamente irrefutable. Cristina inmediatamente solicitó una investigación grafológica y una auditoría completa del proceso notarial. Los siguientes meses fueron una montaña rusa, emocional. Cristina descubrió que el notario que había supuestamente autenticado el Segundo Testamento tenía antecedentes dudosos y había sido investigado anteriormente por irregularidades. Más aún, la investigación grafológica confirmó que la firma en el documento falsificado había sido copiada de otros documentos legítimos de papá, pero con pequeñas variaciones que la hacían detectable bajo análisis experto. Mientras tanto, mis hermanos continuaron disfrutando de la herencia, como si nada pasara. Carlos compró un Porsche nuevo, y Patricia se mudó a una mansión en Pozuelo de Alarcón. Ambos vivían como millonarios, gastando dinero que legalmente no les pertenecía completamente, mientras yo trabajaba turnos dobles en el hospital para pagar mis gastos básicos y los costos adicionales del juicio. La investigación de Cristina reveló algo aún más perturbador. Miguel, el esposo de Patricia, había trabajado previamente en la oficina del notario corrupto. Era evidente que él había orquestado toda la falsificación, probablemente sobornando al notario y coordinando los tiempos para que el documento pareciera legítimo. Carlos, por su parte, había proporcionado muestras de la firma de papá, obtenidas de diversos contratos empresariales. Cuando Cristina presentó todas estas evidencias ante el juez, mis hermanos contrataron al abogado más caro de Madrid, el señor Eduardo Vázquez, conocido por defender casos perdidos y por sus tácticas dilatorias. Vázquez inmediatamente comenzó una campaña de desprestigio contra mí, argumentando que yo estaba inventando evidencias porque no podía aceptar la voluntad final de mi padre. El caso se alargó durante 2 años más. Hubo audiencias preliminares, testimonios de expertos, interrogatorios exhaustivos y múltiples apelaciones. Vázquez logró retrasar el proceso, presentando recurso tras recurso, mientras mis hermanos continuaron gastando la herencia como si fuera suya para siempre. Durante este tiempo, la tensión familiar se volvió tóxica. Carlos llegó al extremo de difundir rumores en círculos médicos sobre mi supuesta inestabilidad mental, tratando de dañar mi reputación profesional. Patricia, influenciada completamente por Miguel, cortó toda comunicación conmigo y les prohibió a sus hijos que me llamaran tía Isabel. Hubo momentos en que estuve a punto de rendirme. La presión emocional era abrumadora, y los gastos del juicio, aunque contingentes, incluían costos administrativos que apenas podía cubrir. Cristina, sin embargo, se había convertido en más que mi abogada. Era mi única aliada en esta batalla, y su determinación me mantuvo con fuerzas para continuar. El momento decisivo llegó cuando Cristina logró obtener una orden judicial para examinar las computadoras y teléfonos de Miguel. En su computadora encontramos emails intercambiados con el notario corrupto, donde discutían abiertamente los detalles de la falsificación. Los mensajes eran incriminatorios y detallaban todo el plan, desde la obtención de 1.200 muestras de la firma de papá hasta el pago de sobornos. Más devastador aún fue el descubrimiento de una grabación de audio en el teléfono de Miguel, donde él se jactaba ante un amigo de cómo había eliminado a la hermana médico de la ecuación y de cómo él y Patricia podrían vivir como reyes con la parte de la ingenua de Isabel. Con todas estas evidencias, el caso parecía ganado, pero Vázquez aún tenía un as bajo la manga. Argumentó que las evidencias habían sido obtenidas ilegalmente y solicitó su exclusión del juicio. Durante meses, el debate se centró en aspectos técnicos y procedimentales, mientras la audiencia final se posponía una y otra vez. Finalmente, después de 5 años de batalla legal, llegó el día del juicio final. La sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid estaba llena. Mis hermanos llegaron vestidos impecablemente, irradiando confianza. Carlos lucía un traje de 3.000 euros, y Patricia llevaba joyas que reconocí como pertenecientes a mamá, que habían sido parte de la herencia que se habían dividido sin incluirme. Yo llegué con Cristina, vestida con mi mejor traje profesional, pero sintiendo el peso de 5 años de humillación y lucha. En la sala también estaban presentes varios periodistas, ya que el caso había atraído atención mediática debido al monto de la herencia y la naturaleza escandalosa de la falsificación. El juez Ramón Herrera, un magistrado respetado con 30 años de experiencia, presidía la audiencia. Era un hombre serio, Denis, cabello gris y expresión impenetrable, conocido por su meticulosidad
y su sentido de justicia inquebrantable. Vázquez comenzó su alegato final con dramática pasión, pintándome como una hija desagradecida que no podía aceptar la decisión final de su padre. Argumentó que todas las evidencias contra sus clientes eran circunstanciales y que la investigación había estado viciada desde el principio por mi obsesión revanchista. Cuando fue el turno de Cristina, ella presentó metódicamente cada pieza de evidencia. Los registros hospitalarios que probaban que papá estaba sedado cuando supuestamente firmó el documento, el análisis grafológico que confirmaba la falsificación, los emails incriminatorios de Miguel y la grabación de audio donde él confesaba el fraude. La tensión en la sala era palpable. Carlos y Patricia intercambiaban miradas nerviosas mientras Cristina desmantelaba sistemáticamente cada argumento de la defensa. Miguel, sentado detrás de Patricia, había perdido completamente su arrogancia inicial y se veía pálido y sudoroso. Pero el momento más impactante llegó cuando Cristina presentó evidencia adicional que había mantenido en secreto hasta ese momento. Había logrado localizar al técnico informático que trabajaba en la oficina del notario corrupto, quien había aceptado testificar a cambio de inmunidad. El técnico explicó detalladamente cómo Miguel había llegado a la oficina con muestras de la firma de mi padre y había pagado 5.000 euros para que crearan el documento falsificado. Describió cómo habían escaneado la firma real y la habían superpuesto digitalmente en el Nuevo Testamento, y cómo el notario había fechado deliberadamente el documento en una fecha en que sería difícil verificar los movimientos de papá. Durante su testimonio, el técnico miró directamente a Miguel y dijo: «Usted me dijo que la hermana médico nunca se daría cuenta porque los médicos no entienden de papeleos legales». Se equivocó completamente. El rostro de Miguel se descompuso por completo. Patricia lo miró con horror al darse cuenta por primera vez de la magnitud de lo que su esposo había orquestado. Carlos, por su parte, intentaba mantener la compostura, pero era evidente que sabía que el juego había terminado. Vázquez hizo un último intento desesperado, cuestionando la credibilidad del técnico y argumentando que su testimonio había sido comprado con la promesa de inmunidad, pero sus argumentos sonaban débiles y desesperados ante la avalancha de evidencias presentadas por Cristina. El juez Herrera anunció un receso de 2 horas para deliberar. Esas fueron las 2 horas más largas de mi vida. Cristina me tranquilizó, diciéndome que habíamos presentado un caso sólido e irrefutable, pero yo había vivido demasiadas decepciones durante estos 5 años como para sentirme completamente confiada. Cuando regresamos a la sala, la tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Mis hermanos se veían derrotados, pero aún mantenían una pequeña esperanza. Miguel, en cambio, parecía haber envejecido 10 años en esas 2 horas. El juez Herrera entró con expresión grave y pidió silencio absoluto en la sala. Su voz resonó con autoridad cuando comenzó a leer su veredicto. Después de examinar meticulosamente todas las evidencias presentadas en este caso, este tribunal ha llegado a una conclusión inequívoca. El documento presentado como el último testamento de don Roberto Martínez es una falsificación deliberada y criminal. Un murmullo recorrió la sala, pero el juez continuó sin inmutarse. Los registros hospitalarios demuestran de manera irrefutable que el señor Martínez se encontraba físicamente incapacitado para firmar cualquier documento en la fecha indicada en el supuesto testamento. El análisis grafológico confirma que la firma fue falsificada utilizando técnicas de superposición digital. Los emails y grabaciones presentadas evidencian una conspiración premeditada para defraudar a la señorita Isabel Martínez de su legítima herencia. La sala estaba en completo silencio. Podía escuchar los latidos de mi propio corazón mientras el juez continuaba. Por lo tanto, este tribunal declara nulo y sin efecto el documento falsificado y ordena que la herencia de don Roberto Martínez sea distribuida según su testamento original y legítimo, en partes iguales entre sus 3 hijos. Las palabras del juez cayeron como un martillo. Carlos se desplomó en su silla. Patricia comenzó a llorar silenciosamente, y Miguel se cubrió el rostro con las manos. Toda su arrogancia había desaparecido completamente, pero el juez no había terminado. Además, este tribunal ordena que todos los bienes y dineros distribuidos indebidamente durante los últimos 5 años sean restituidos inmediatamente a la masa hereditaria, incluyendo intereses y penalizaciones correspondientes. Los señores Carlos Martínez, Patricia Martínez y Miguel Ruiz deberán responder civilmente por los daños causados a la señorita Isabel Martínez. El silencio en la sala era ensordecedor. Nadie se movía, nadie respiraba. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Finalmente, el juez añadió: este caso será remitido al fiscal para investigar posibles delitos de falsificación de documento público
estafa y asociación para delinquir. La audiencia ha concluido. Cuando el martillo del juez golpeó su mesa por última vez, la sala entera se quedó en silencio absoluto. Después de 5 años de humillación, manipulación y lucha legal, la justicia finalmente había prevalecido. Mis hermanos y Miguel fueron escoltados fuera de la sala, mientras los periodistas los bombardeaban con preguntas. Carlos evitaba las cámaras, Patricia lloraba desconsoladamente, y Miguel parecía haber envejecido 20 años en esos momentos. Cristina me abrazó con lágrimas en los ojos. Habíamos ganado no solo el caso, sino que habíamos expuesto una conspiración criminal que podría haber permanecido oculta para siempre. Los meses siguientes fueron un proceso complicado de recuperación de bienes. Carlos tuvo que vender el Porsche y Patricia su mansión para devolver el dinero que habían gastado indebidamente. Miguel fue arrestado y procesado por falsificación y estafa. La investigación fiscal reveló que habían gastado más de 3 millones de euros de la herencia en lujos personales, dinero que ahora debían devolver con intereses. La empresa de construcción había sido mal administrada durante su gestión y tuve que trabajar arduamente para restaurar su valor. Hoy, 5 años después de aquella sentencia histórica, puedo decir que aunque gané la batalla legal, perdí a mi familia para siempre. Carlos y Patricia nunca me perdonaron por exponer sus crímenes y nuestras relaciones están definitivamente rotas. Pero también puedo decir que la justicia, aunque tardía, finalmente llegó. Mi padre habría estado orgulloso de ver que su hija médico no se dejó intimidar y luchó hasta el final por lo que era correcto. La herencia ha sido completamente restituida. Las empresas familiares están prosperando bajo nueva administración profesional y he establecido una fundación médica en memoria de mi padre que ayuda a estudiantes de medicina de bajos recursos. Miguel cumplió 2 años de prisión por falsificación de documentos y estafa. Su matrimonio con Patricia no sobrevivió al escándalo, y ella ahora vive modestamente en un apartamento pequeño, trabajando como secretaria después de años de vivir como millonaria con dinero robado. Carlos perdió su licencia de constructor después de que se descubrieron otras irregularidades en su gestión de las empresas familiares. Ahora trabaja como empleado en una empresa ajena, ganando una fracción de lo que solía manejar cuando administraba fraudulentamente el imperio de papá. Esta experiencia me enseñó que la familia no siempre es sagrada, que la codicia puede convertir a las personas más cercanas en enemigos despiadados y que la perseverancia y la verdad, aunque tomen años en manifestarse, finalmente prevalecen sobre la mentira y la traición. El día que el juez anuló aquel acuerdo fraudulento y la sala entera se quedó en silencio, no solo se hizo justicia para mí, sino que se envió un mensaje claro: nadie está por encima de la ley, ni siquiera la familia. La humillación legal que mis hermanos intentaron infligirme se convirtió en su propia perdición, y la virada jurídica que cambió todo demostró que la paciencia, la preparación y la verdad son las armas más poderosas en cualquier batalla legal. Hoy puedo mirar hacia atrás y sentir orgullo por no haberme rendido, por haber confiado en la justicia cuando todo parecía perdido, y por haber demostrado que una sola persona con determinación puede enfrentar a toda una conspiración familiar y salir victoriosa. La sala se quedó en silencio aquel día porque todos presenciaron algo extraordinario, el momento exacto en que la justicia triunfó sobre la traición, la verdad sobre la mentira y la perseverancia sobre la crueldad. Ese silencio no era solo de sorpresa, sino de reconocimiento hacia el poder inexorable de la justicia, cuando finalmente se manifiesta en todo su esplendor. Pero la historia no terminó con esa sentencia histórica. Los meses que siguieron fueron igualmente dramáticos y reveladores, mostrando cómo las consecuencias de la codicia pueden extenderse mucho más allá de una sala de tribunal. La primera llamada que recibí después de la sentencia fue de mi prima Carmen, hija del hermano menor de papá, quien había permanecido neutral durante todo el conflicto. Carmen me contó algo que me helió la sangre. Durante los últimos 2 años, Carlos había estado presionando a otros familiares mayores para que modificaran sus testamentos a su favor, utilizando tácticas similares a las que había empleado con la herencia de papá. Específicamente, había convencido a nuestro tío Armando, de 85 años y con signos tempranos de demencia, para que le otorgara poder notarial sobre sus finanzas. Carmen había descubierto que Carlos había transferido más de 200.000 euros de las cuentas de tío Armando a una cuenta personal, justificándolo como gastos de cuidado médico. Esta revelación me obligó a tomar una decisión difícil. Sabía que debía denunciar a Carlos ante las autoridades por abuso de personas mayores, pero eso significaba extender aún más el escándalo familiar. Sin embargo, mi conciencia como médica y como ser humano no me permitía ignorar el sufrimiento de tío Armando. Contacté inmediatamente a Cristina,
quien ahora se había convertido en algo más que mi abogada. Era mi aliada en la lucha por la justicia familiar. Cristina me explicó que los delitos contra personas mayores eran tomados muy seriamente por el sistema judicial español y que teníamos la obligación moral y legal de reportar la situación. La investigación sobre las finanzas de tío Armando reveló un patrón sistemático de abuso. Carlos no solo había robado dinero de las cuentas de nuestro tío, sino que había forjado varios cheques utilizando la firma del anciano. Más perturbador aún, había estado administrando medicamentos sedantes a tío Armando sin prescripción médica, manteniéndolo confundido y dócil mientras manipulaba sus documentos financieros. Cuando confronté a Carlos con esta evidencia, su reacción fue completamente diferente a la arrogancia que había mostrado durante el juicio de la herencia. Se desplomó completamente, admitiendo entre lágrimas que había comenzado robando solo pequeñas cantidades para cubrir sus gastos legales durante nuestro juicio, pero que la situación se había salido de control. Carlos me confesó que después de perder la herencia, había caído en una depresión profunda y había comenzado a apostar compulsivamente en casinos online. En menos de un año, había perdido todos sus ahorros personales y se había endeudado gravemente. Desesperado, había visto a tío Armando como una solución temporal a sus problemas financieros. Esta confesión me partió el corazón de maneras que nunca esperé. A pesar de todo lo que Carlos me había hecho pasar, seguía siendo mi hermano, y verlo tan destruido despertó en mí sentimientos contradictorios de compasión y repulsión. Sin embargo, sabía que no podía permitir que su adicción al juego justificara el abuso de un anciano vulnerable. Patricia, cuando se enteró de los crímenes adicionales de Carlos, tuvo una reacción completamente inesperada. Llegó a mi consulta médica sin cita previa, llorando desconsoladamente y pidiendo perdón por todo lo que había pasado. Me explicó que Miguel la había manipulado desde el principio, convenciéndola de que yo era una amenaza para su seguridad financiera. Patricia me reveló que Miguel había sido físicamente abusivo durante los últimos años de su matrimonio, controlando cada aspecto de su vida y amenazándola con quitarle a sus hijos si no cooperaba con sus planes. Me mostró fotografías de moretones y lesiones que había sufrido, evidencia que había mantenido oculta por vergüenza y miedo. Esta revelación cambió completamente mi perspectiva sobre Patricia. Mientras que Carlos había actuado por codicia y posteriormente por desesperación, mi hermana había sido víctima de violencia doméstica y manipulación psicológica. Su participación en la falsificación del testamento había sido el resultado de años de abuso y control mental. Decidí ayudar a Patricia a obtener una orden de alejamiento contra Miguel y la conecté con una organización de apoyo a víctimas de violencia doméstica. También la ayudé a obtener custodia completa de sus hijos, ya que Miguel ahora enfrentaba cargos criminales que lo inhabilitaban como padre. Mientras tanto, la investigación sobre tío Armando reveló que él no era la única víctima de Carlos. Durante los últimos 3 años, mi hermano había estado operando un esquema más amplio de abuso financiero contra personas mayores. Había establecido contacto con ancianos solitarios a través de grupos de la iglesia y centros comunitarios, ofreciéndose como administrador financiero para aquellos que necesitaban ayuda con sus finanzas. La fiscalía descubrió al menos 8 víctimas adicionales, personas mayores de entre 70 y 90 años, que habían perdido cantidades significativas de dinero debido a los esquemas de Carlos. El monto total del fraude superaba los 500.000 euros, una cifra que me dejó sin palabras. Lo más perturbador era cómo Carlos había utilizado su apariencia respetable y su conexión familiar conmigo, una médica, para ganar la confianza de sus víctimas. Varias de las personas afectadas mencionaron que habían confiado en él, porque era hermano de la doctora Isabel, lo que me hizo sentir parcialmente responsable de sus sufrimientos. Esta situación me motivó a tomar acciones más amplias. Trabajé con Cristina para establecer un fondo de restitución para las víctimas de Carlos, utilizando parte de mi herencia recién recuperada para compensar a aquellos que habían perdido sus ahorros de vida debido a las acciones de mi hermano. También inicié una campaña de concientización sobre el abuso financiero de personas mayores, dando conferencias en centros médicos y comunitarios sobre cómo identificar y prevenir este tipo de crímenes. Mi experiencia personal me había enseñado que la codicia familiar puede ser tan devastadora como cualquier otro tipo de abuso. El juicio de Carlos por fraude a personas mayores fue aún más mediático que nuestro caso de herencia original. Los medios de comunicación españoles cubrieron extensamente la historia, presentándola como un ejemplo del deterioro de los valores familiares en la sociedad moderna. Durante este segundo juicio,
Tuve que testificar contra mi propio hermano, describiendo su personalidad y comportamientos que había observado a lo largo de los años. Fue una de las experiencias más difíciles de mi vida, pero sabía que las víctimas merecían justicia, independientemente de mis sentimientos familiares. Carlos fue sentenciado a 6 años de prisión por múltiples cargos de estafa, falsificación de documentos y abuso de personas mayores. El juez comentó durante la sentencia que la posición de confianza que Carlos había explotado hacía sus crímenes particularmente reprensibles. Miguel, por su parte, recibió una sentencia de 4 años por su papel en la falsificación del testamento de papá, además de cargos adicionales por violencia doméstica contra Patricia. Durante su juicio, se reveló que tenía antecedentes criminales previos que había ocultado, incluyendo cargos de fraude en su país natal de Argentina. La rehabilitación de Patricia fue un proceso largo y doloroso. Había sufrido tanto trauma psicológico que necesitó años de terapia para recuperar su autoestima e independencia. Sin embargo, gradualmente fue reconstruyendo su vida, encontrando trabajo como asistente administrativo y criando a sus 2 hijos como madre soltera. Lentamente, Patricia y yo comenzamos a reparar nuestra relación. Aunque nunca volvimos a la cercanía que habíamos tenido en nuestra juventud, desarrollamos un respeto mutuo basado en la comprensión de lo que ambas habíamos sufrido. Ella reconoció completamente su papel en el fraude original y trabajó arduamente para ganar mi perdón. Uno de los momentos más emotivos de este proceso de reconciliación ocurrió cuando Patricia me trajo cartas que papá le había escrito durante sus últimos años de vida. En estas cartas, papá expresaba preocupación por las influencias negativas en su vida, específicamente mencionando a Miguel como alguien que no tenía los mejores intereses de la familia en mente. Estas cartas proporcionaron evidencia adicional de que papá nunca habría cambiado su testamento para excluirme, ya que repetidamente expresaba orgullo por mis logros médicos y preocupación por la influencia de Miguel sobre Patricia. Aunque llegaron demasiado tarde para afectar los procedimientos legales, fueron instrumentales en sanar las heridas emocionales entre Patricia y yo. El proceso de recuperar todos los bienes de la herencia tomó más de 2 años adicionales. Algunas propiedades habían sido vendidas a terceros de buena fe, lo que requirió negociaciones complejas y, en algunos casos, recompras costosas. Cristina trabajó incansablemente para rastrear cada euro y cada propiedad que había sido distribuida indebidamente. Durante este proceso, descubrimos que Carlos había sido sorprendentemente descuidado con algunos aspectos de la administración de la herencia. Había vendido propiedades por debajo de su valor de mercado, aparentemente porque necesitaba dinero rápidamente para cubrir sus deudas de juego. Esto resultó en pérdidas adicionales que tuvieron que ser compensadas. También encontramos que Patricia y Miguel habían gastado dinero de la herencia en inversiones extremadamente riesgosas, incluyendo esquemas piramidales y criptomonedas especulativas. La mayoría de estas inversiones había resultado en pérdidas totales, dinero que efectivamente había desaparecido para siempre. La empresa constructora de papá había sufrido particularmente durante la mala administración de Carlos. Había perdido varios contratos importantes debido a retrasos y mala calidad del trabajo, y su reputación en la industria había sido severamente dañada. Reconstruir la empresa requirió una inversión masiva en nuevo personal, equipos y esfuerzos de relaciones públicas. Decidí contratar a un equipo de administradores profesionales para manejar la empresa, ya que mi carrera médica no me permitía dedicar el tiempo necesario para administrar un negocio de construcción. Esta decisión resultó ser acertada, ya que el nuevo equipo logró restaurar la reputación de la empresa y recuperar muchos de los contratos perdidos. 3 años después de la sentencia original, la empresa no solo había recuperado su posición en el mercado, sino que había expandido sus operaciones a nuevos sectores, incluyendo construcción sostenible y renovación de edificios históricos. Los ingresos anuales superaron por primera vez los niveles que había alcanzado bajo la administración directa de papá. Con la empresa floreciendo bajo administración profesional, pude enfocarme en mis propios proyectos. Utilicé parte de la herencia recuperada para establecer la Fundación Roberto Martínez, dedicada a proporcionar becas médicas para estudiantes de bajos recursos y apoyo para víctimas de abuso financiero familiar. La fundación se convirtió en mi pasión personal. Trabajé directamente con estudiantes de medicina que, como yo había sido años atrás, enfrentaban oposición familiar por sus elecciones educativas. Muchos de estos jóvenes venían de familias que no valoraban la educación superior o que preferían que sus hijos siguieran negocios familiares tradicionales.
También establecí un programa de apoyo legal para víctimas de abuso financiero familiar, proporcionando servicios legales gratuitos para aquellos que no podían permitirse defender sus derechos hereditarios. Cristina dirigió este programa, utilizando su experiencia en mi caso para ayudar a docenas de otras familias en situaciones similares. Uno de los casos más memorables que manejamos fue el de una mujer mayor llamada Mercedes, cuya familia había intentado declararla mentalmente incompetente para apoderarse de su apartamento en el centro de Madrid. Utilizando las técnicas legales desarrolladas durante mi propio caso, Cristina logró demostrar que Mercedes estaba completamente lúcida y que su familia había fabricado evidencia médica falsa. El éxito de estos casos adicionales atrajo atención nacional hacia el problema del abuso financiero familiar en España. Participé en varios programas de televisión y conferencias, compartiendo mi experiencia y educando al público sobre sus derechos legales. Muchas personas me contactaron después de estas apariciones, describiendo situaciones familiares similares a la mía. La atención mediática también tuvo consecuencias inesperadas. Recibí amenazas anónimas de personas que aparentemente sentían que había traicionado el valor tradicional de la solidaridad familiar. Algunos mensajes argumentaban que debería haber aceptado la decisión de mis hermanos por el bien de mantener unida a la familia. Estas críticas me dolieron profundamente al principio, pero gradualmente desarrollé una perspectiva más clara sobre el verdadero significado de la familia. Entendí que la verdadera solidaridad familiar no puede basarse en la tolerancia del abuso y la injusticia, sino en el respeto mutuo, la honestidad y la protección de los miembros más vulnerables. Mi trabajo con la Fundación también me permitió conocer a otras personas que habían pasado por experiencias similares. Formé amistades profundas con varios abogados, trabajadores sociales y activistas que compartían mi pasión por la justicia familiar. Estas relaciones llenaron parcialmente el vacío dejado por la pérdida de mi familia biológica. Uno de estos nuevos amigos fue el Dr. Fernando Ruiz, un psicólogo especializado en trauma familiar, que había trabajado con muchas víctimas de abuso financiero. Fernando me ayudó a procesar mis propios sentimientos de culpa y traición, explicándome que las dinámicas de abuso familiar a menudo involucran patrones complejos de manipulación que pueden durar décadas. A través de la terapia con Fernando, entendí que mi resistencia a la falsificación del testamento no había sido solo una cuestión de dinero, sino una defensa fundamental de mi propia identidad y dignidad. Carlos y Miguel habían intentado redefinir mi lugar en la familia de una manera que negaba mi valor como persona y como hija de papá. Esta comprensión me ayudó a sanar muchas de las heridas emocionales que había llevado durante años. Pude perdonar a Patricia más completamente, entendiendo que ella también había sido víctima de manipulación psicológica. Sin embargo, mi relación con Carlos permaneció irremediablemente dañada por la magnitud de sus traiciones. 5 años después de la sentencia, Carlos fue liberado de prisión, tras cumplir 4 años de su sentencia de 6 años por buen comportamiento. Su liberación me llenó de sentimientos complicados, mezclando esperanza de reconciliación, con temor de que intentara nuevas manipulaciones. Carlos salió de prisión como un hombre completamente diferente. Había perdido mucho peso. Su cabello se había vuelto completamente gris y sus ojos mostraban una profundidad de arrepentimiento que no había visto antes. Había utilizado su tiempo en prisión para obtener un título en trabajo social, aparentemente genuinamente comprometido a reparar los daños que había causado. Su primer acto después de la liberación fue contactarme a través de Cristina, solicitando una reunión para pedir perdón directamente. Inicialmente reacia, finalmente acepté encontrarme con él en un café neutral, acompañada por Cristina como mediadora. El encuentro fue uno de los momentos más emotivos de toda esta experiencia. Carlos lloró abiertamente mientras describía cómo la adicción al juego había nublado su juicio y lo había llevado a traicionar todos los valores que papá le había enseñado. Me explicó que había tocado fondo completamente cuando se dio cuenta de que había abusado de ancianos vulnerables para alimentar su adicción. Carlos había participado en un programa extensivo de rehabilitación de adicciones mientras estaba en prisión y había trabajado como consejero para otros prisioneros con problemas similares. Me mostró cartas de personas a las que había ayudado, describiendo cómo su experiencia personal con las consecuencias del comportamiento adictivo lo había convertido en un mentor efectivo. Más significativamente, Carlos había liquidado todos sus activos personales restantes para crear un fondo de compensación adicional para sus víctimas. Aunque el monto era relativamente pequeño, comparado con el daño total que había causado,
El gesto demostró un compromiso genuino con la restitución. A pesar de estas demostraciones de arrepentimiento, mantuve límites claros en mi relación con Carlos. Aunque pude perdonarlo en cierto nivel, no pude olvidar la traición fundamental que había representado su participación en la falsificación del testamento de papá. Nuestra relación se mantuvo cordial pero distante. Patricia, por otro lado, había florecido durante los años posteriores a su divorcio de Miguel. Se había convertido en una defensora activa de víctimas de violencia doméstica, utilizando su propia experiencia para ayudar a otras mujeres a escapar de situaciones abusivas. Su trabajo en esta área la había transformado en una persona más fuerte y más consciente de sí misma. La relación entre Patricia y yo se fortaleció gradualmente hasta alcanzar una nueva normalidad. Aunque nunca recuperamos la intimidad de nuestra juventud, desarrollamos un respeto mutuo basado en nuestras experiencias compartidas de trauma y recuperación. Nuestros hijos, ahora adolescentes, comenzaron a conocerse como primos, creando vínculos familiares de la siguiente generación. El 10º aniversario de la muerte de papá marcó un punto de inflexión importante para toda la familia. Patricia, Carlos y yo nos reunimos por primera vez en años en el cementerio donde papá está enterrado. Fue una ceremonia informal, pero profundamente significativa, donde cada uno de nosotros pudo expresar cómo habíamos crecido y cambiado debido a las experiencias que siguieron a su muerte. Durante esta reunión, Carlos presentó un proyecto que había estado desarrollando, un centro de rehabilitación para personas con adicciones al juego, que también proporcionaría servicios de educación financiera para prevenir el tipo de abuso que él había perpetrado. Había obtenido licencias y certificaciones necesarias durante su tiempo en prisión y tenía planes detallados para el centro. Patricia había decidido continuar su educación, estudiando trabajo social para formalizar el trabajo que ya estaba haciendo con víctimas de violencia doméstica. Sus experiencias personales, combinadas con educación formal, la posicionaban como una defensora particularmente efectiva para otras mujeres en situaciones similares. Yo había expandido mi trabajo con la Fundación para incluir programas de educación médica en países en desarrollo, utilizando la herencia de papá para financiar clínicas médicas en comunidades rurales de América Latina. Este trabajo me daba un sentido de propósito que iba más allá de la justicia personal y se extendía hacia un impacto global positivo. La reflexión en la tumba de papá nos llevó a una decisión colectiva de crear un legado familiar positivo que honrara su memoria de una manera que trascendiera nuestros conflictos pasados. Decidimos colaborar en un libro que documentara nuestra experiencia, con la esperanza de que otras familias pudieran aprender de nuestros errores y triunfos. El libro, titulado Cuando la familia falla, una historia de traición, justicia y reconciliación, se convirtió en un bestseller en España y fue traducido a varios idiomas. Las ganancias del libro fueron donadas completamente a organizaciones que apoyan a víctimas de abuso financiero familiar y violencia doméstica. La publicación del libro generó una nueva ola de atención mediática, pero esta vez el enfoque era diferente. En lugar de centrarse en el escándalo y la traición, los medios destacaron los temas de perdón, crecimiento personal y la posibilidad de reconstruir relaciones familiares después de traumas profundos. Participé en docenas de entrevistas y conferencias, siempre enfatizando que la justicia legal, aunque importante, era solo el primer paso en un proceso más amplio de sanación. Expliqué que el verdadero triunfo no había sido recuperar la herencia de papá, sino descubrir mi propia fuerza y capacidad para crear cambios positivos a partir de experiencias devastadoras. Hoy, 15 años después de la muerte de papá y 10 años después de esa sentencia que cambió nuestras vidas, puedo decir que nuestra familia ha encontrado una nueva forma de existir. No somos la familia unida y tradicional que papá había esperado, pero somos algo diferente. Somos individuos que han aprendido a respetar las cicatrices de cada uno y a trabajar juntos hacia objetivos más grandes que nosotros mismos. Carlos dirige ahora un centro de rehabilitación exitoso que ha ayudado a cientos de personas con adicciones al juego. Su trabajo ha sido reconocido nacionalmente y se ha convertido en un experto consultado frecuentemente sobre prevención de crímenes financieros relacionados con adicciones. Patricia completó su título en trabajo social y dirige una organización sin fines de lucro que proporciona refugio y servicios legales para víctimas de violencia doméstica. Su organización ha ayudado a más de 1000 mujeres a escapar de situaciones abusivas y reconstruir sus vidas. La fundación que establecí en memoria de papá
ha crecido hasta convertirse en una de las organizaciones benéficas médicas más respetadas de España. Hemos proporcionado becas a más de 200 estudiantes de medicina y hemos establecido clínicas en 12 países diferentes. Miguel, por su parte, fue deportado a Argentina después de cumplir su sentencia en España. Intentó contactar a Patricia varias veces, pero ella mantuvo firmemente la orden de alejamiento. Según las últimas noticias que recibimos, está viviendo con familia en Buenos Aires y trabajando en empleos menores. La empresa de construcción de papá se ha convertido en una de las más respetadas de Madrid, especializada en construcción sostenible y restauración de edificios históricos. Los administradores profesionales que contraté han superado todas las expectativas y la empresa ahora emplea a más de 200 personas. Reflexionando sobre toda esta experiencia, entiendo que el silencio que llenó la sala del tribunal aquel día no marcó el final de nuestra historia, sino el comienzo de una nueva. Ese momento de justicia legal fue simplemente el catalizador para transformaciones personales y familiares que continuaron durante años. La humillación legal que mis hermanos intentaron infligirme se convirtió, paradójicamente, en la fuente de mi mayor crecimiento personal. Me obligó a descubrir reservas de fuerza que nunca supe que tenía, me conectó con personas extraordinarias como Cristina y me llevó a crear un impacto positivo que nunca habría imaginado posible. La virada jurídica, que cambió todo, no fue solo una cuestión de leyes y evidencias, sino un recordatorio poderoso de que la verdad, aunque pueda estar enterrada durante años, eventualmente encuentra una manera de emerger, y cuando emerge, transforma no solo las circunstancias externas, sino las almas de todos los involucrados. Hoy, cuando doy conferencias sobre mi experiencia, siempre termino con la misma reflexión. El verdadero poder de la justicia no radica en la venganza o la restitución material, sino en su capacidad para crear oportunidades de crecimiento, perdón y transformación que pueden cambiar vidas de maneras que nunca habríamos imaginado posible. Ese silencio en la sala del tribunal fue, en retrospectiva, el sonido del cambio llegando a nuestras vidas, el momento en que la justicia plantó semillas que continuarían creciendo durante años, creando algo hermoso y significativo a partir de las cenizas de la traición y el dolor.